Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Su gloria nos salvó, Él nos amó, yeah. Él triunfó, vida nueva Él nos dio, y su reino nos mostró, por su amor. ¿Qué tal, familia? Dios le bendiga. Estamos una vez más aquí en contacto. Buscando el favor de Dios para todos. Espero que usted esté bien, que toda la familia también esté bien. Me da mucho gusto volver a estar pues a través de esta transmisión llevando el mensaje de la palabra de Dios. Déjeme hacer una oración. Padre, quiero que en esta hora, maravilloso Dios, tú puedas bendecir la vida de mis hermanos que escuchan este mensaje. Que este mensaje, Señor, venga a ser una instrucción para sus vidas. De parte de tu Espíritu Santo, te pido que los instruyes, que los guíes, que les enseñes y que traigas tiempos de enseñanza y tiempos de instrucción para sus vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero hacer mención de un tema importante que pues nos compete a todos los que tenemos hijos, ya sea mamá o papá, porque a final de cuentas los dos llegamos a ser responsables de la educación de nuestros hijos, sobre todo de la instrucción espiritual. Y este tema pues se titula, usted lo acaba de ver allí en la pantalla, el padre como líder. Y bueno, mencionamos al padre por usar un término, pero hay mamás que son pues mamás solteras o que son mamás viudas y que de alguna manera pues tienen un liderazgo en el hogar. Yo quiero abordar este tema pensando en la importancia de cómo dirigimos un hogar. Es cierto que todos cuando formamos una familia nos enfrentamos al hecho de ir experimentando, ir viviendo pues cada experiencia y simplemente vamos tratando de salir adelante. Y quizás no tenemos una ruta a seguir, un patrón, un modelo, una guía, y nos vamos dejando llevar por el ambiente que nos rodea, y eso pues va de alguna manera ayudándonos para ir guiando a nuestra familia. Pero yo quiero que en esta hora nos vayamos a los ejemplos de la Biblia. Todos debemos de ser en el hogar buenos líderes, ya sea un padre o una madre. Líder no es aquel que manda, para que descartemos.
Líder no es aquel que ordena, no es aquel que de alguna manera simplemente está diciendo que se hace. El liderazgo en el hogar es otra cosa. Es otro modelo, otra forma de instrucción. Y yo quiero que usted y yo vayamos aprendiendo juntos. El libro de Timoteo, de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 2, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Timoteo era como un hijo para Pablo. Y Pablo se había dedicado a la instrucción de Timoteo. Y su trabajo era guiarlo y enseñarle y darle las instrucciones para que él no fuera a cometer errores, no fuera a dejarse guiar por situaciones adversas que fueran a complicar su vida. Y me llama la atención el capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 16, cómo el apóstol Pablo escribe estas palabras para que Timoteo las siguiera. Y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, lo primero que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, que tenga cuidado de él mismo, de su persona, de su forma de vida, digamos, de cómo está haciendo las cosas. Y aparte de la doctrina, y le dice, persiste en ello. El trabajo de un padre, cuando está instruyendo a un hijo, como un buen líder, comienza a decirle, cuídate. No permitas que pase esto, no admitas estas cosas en tu vida, cuídate de las personas que te rodean y comienza a ayudarle a visualizar el mundo que a lo mejor los jóvenes todavía no alcanzan a ver. Entonces Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Entonces aquí Pablo está dejando una palabra bien clara, que si él tiene cuidado de sí mismo y de la doctrina y él persiste, entonces él se va a salvar, como dice aquí, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y dejando este punto a los que te oyeren, pues es los que él iba a instruir, a final de cuentas. O sea, así como Pablo estaba instruyendo a Timoteo, después Timoteo tomaría el mismo papel del apóstol Pablo, porque él también iba a instruir a otros, a los que te oyeren. Y este es un trabajo que se va de ciclo en ciclo. Nosotros le decimos a nuestros hijos y después nuestros hijos se lo dirán a sus hijos. Después sus hijos se lo dirán a sus hijos y es un ciclo que va en línea cuando nos mantenemos en el Señor. Así es que este trabajo del apóstol Pablo no terminaba en simplemente decirle a Timoteo, esto es lo que tienes que hacer y te corresponde y te va a ayudar, sino también cuando te toque dar las instrucciones como yo las estoy dando, también vas a ayudar a las demás personas que te escuchen. ¿Quiénes serían las demás personas? Probablemente sus hijos, su familia, probablemente la gente a la que él podría compartirle, yo creo que a la gente que le rodeaba. Así es que yo quiero compartirles con ustedes algunos pasajes, ejemplos de algunos padres que no fueron buenos líderes. A lo mejor fueron buenos creyentes, pero no transmitieron a los demás lo que ellos habían aprendido, como el apóstol Pablo lo estaba haciendo con Timoteo. Simplemente ellos se dedicaron a su propia vida, la vivieron, hicieron las cosas que les parecía a ellos hacer de una manera correcta, pero no hicieron que sus generaciones
tuvieran esa misma instrucción que ellos habían tenido de parte del Señor. Y bueno, voy a citarles a 3 personajes que pues son muy conocidos en la Biblia. El primero es Aarón. Aarón era un sacerdote. En ese tiempo fue el primer sacerdote que se registra en la Biblia del lado de Leví. Hay otro sacerdote que se menciona en el libro de Génesis, que es Melquisedec, pero aquí estamos hablando de la figura de Jesucristo. Pero Aarón es sacerdote de la línea de la tribu de Leví. Entonces, un sacerdote era encargado de ministrar al Señor y ofrecer al Señor, pues, sacrificios, pero Aarón era como el sumo sacerdote, el que presentaba al Señor una vez al año y pedía perdón por los pecados del pueblo. Entonces era una persona muy importante, una persona que conocía la ley de Dios y él la ponía en práctica. Pero él tenía 4 hijos. Yo no sé qué pasó, si él instruyó a esos 4 hijos o solo instruyó a 2. Porque resulta que sus hijos pues también ayudaban en el sacerdocio. Y llegó el momento en que le tocó a 2 de ellos pues ministrar al Señor. Pero yo noto la falta de instrucción de un líder a alguien que estaba capacitando. Porque en Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, nos encontramos con un pasaje de lo que ocurre cuando los hijos de Aarón se presentan para que cada uno pues le ofreciera a Dios con su incensario el fuego que ellos habían determinado ofrecerle a Dios. Y dice este capítulo 10 de Levítico, versículo 1 y 2, voy a comenzar a leerlo, usted lo va a ver en las pantallas, y usted se va a dar cuenta que este pasaje habla de qué pasó con estos 2 jóvenes. Desconocemos cuál era la edad de ellos. No tenemos información en la Biblia, pero dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Entonces, aquí estamos hablando de una palabra que define ya el resto. Ofrecieron fuego extraño, ofrecieron algo que nada tenía que ver con lo que ellos tenían que hacer, o nada de lo que su padre sabía que se tenía que presentar. Entonces su padre no fue un buen líder, porque no instruyó a sus hijos. Y entonces ellos, cuando se presentan delante del Señor y ofrecen este fuego extraño que Él nunca les mandó, note bien esta parte del pasaje de la Biblia. Dios nunca les mandó que hicieran eso. ¿Qué fue lo que hicieron? No lo sabemos. No sabemos cómo lo hicieron. No sabemos cómo lo presentaron. No sabemos si estuvieron haciendo algo más allá de lo que tenían que hacer o equivocadamente. Lo cierto es que no era lo que tenían que hacer. Y dice el versículo 2 en Levítico 10, versículos 1 y 2, y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Esto pudo haberse evitado si Aarón hubiera sido un buen líder y hubiera instruido, como el pasaje que acabamos de leer del apóstol Pablo a Timoteo, si hubiera instruido a sus hijos. Esto no lo debes de hacer, pero no les dijo, porque estaría registrado esa instrucción. Sin embargo, a veces los padres ponen a hacer a los hijos algo para lo cual no están instruidos. Y aquí pasó, pues lo que pasó, murieron.
Y esta es una pena muy grande para un padre, haber perdido 2 hijos por no haberlos instruido. Ser líder en la familia no es solamente porque somos el padre o somos la madre. Ser líder es porque instruimos, transmitimos nuestro conocimiento a nuestros hijos, nuestras experiencias, quizás donde nos equivocamos, quizás donde ellos podrían equivocarse, quizás advertirles de los riesgos y de los peligros que pudiesen haber alrededor de ellos. Esto hace un líder, pero tal parece que no ocurrió aquí. Otro ejemplo que también registra la Biblia es de un hombre también, de una manera similar a la de Aarón. Este hombre llamado Elí, también sus hijos estaban en el ministerio. Y lo que hacían ellos no correspondía con lo que ellos tenían que hacer. Vea lo que dice 1 Samuel 2:22. Este pasaje nos relata lo que ocurrió. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí no instruyó a sus hijos sobre la promiscuidad, sobre la fidelidad. Sus hijos eran casados. Sobre el adulterio. No les advirtió. No les habló de la santidad. No les habló de cómo ellos tenían que comportarse. A lo mejor Elí había hecho su trabajo, el tiempo que le había tocado hacerlo, lo había hecho porque lo había aprendido y porque simplemente ya tenía la experiencia, pero no instruyó a sus hijos. Y sus hijos se dedicaron a aprovechar la posición que tenían de un ministerio para involucrarse con las mujeres y cometer pecado. Y no temieron a Dios. Yo noto aquí el liderazgo de este padre, o la falta de liderazgo de este padre, y la falta de supervisión. Porque un líder también tiene que supervisar que la persona que está instruyendo esté haciendo bien las cosas y que de alguna manera sean como tienen que ser. Pero no ocurrió aquí. No ocurrió como debería de ser. Al final, estos hijos también murieron. Y qué pena. Qué pena que alguien tenga que morir por hacer lo malo y no por hacer lo bueno. Entonces este padre también no fue un buen líder. Y quiero compartirles un tercer ejemplo de un hombre llamado Samuel. Samuel también, pues era un hombre que estaba dedicado a Dios. Era un juez, era un profeta, y el trabajo que él desempeñaba pues tenía que ver con la impartición de justicia. La impartición de justicia hoy en día es como el grito de la gente que dice, quiero justicia. Yo creo que la palabra justicia es una palabra que si la escucháramos de todas las personas, sería la palabra que más resonaría. Y este personaje, Samuel, tenía también sus hijos. Dice 1 Samuel 8, versículos del 1 al 3. Este pasaje dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, más o menos como el caso de Eli, que también había envejecido. Y entonces, pues puso a sus hijos. Entonces dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Este pasaje nos dice que los puso para que ellos impartieran justicia.
Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, una región de Israel. Así es que estos dos hijos de Samuel estaban como jueces en un lugar. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. La pregunta es, ¿por qué? ¿Su padre no los instruyó? ¿No los supervisó? ¿No fue un líder que haya certificado que sus hijos estaban aptos para el lugar, para el puesto, para desempeñar el cargo que ellos tenían? Quizás no fue así. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Qué quiere decir esto? No impartieron justicia. Yo creo que cuando alguien tenía algo contra otro, si el acusado ofrecía dinero, ellos lo recibían. Y al que tenía el dolor o la pena, no le hacían justicia. Y dice que pervertían, dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. ¿Qué pasó aquí? Samuel fue un gran hombre, como Aarón, como Elí. Fueron hombres de Dios que dedicaron su vida a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su liderazgo? ¿Por qué sus hijos se perdieron? Qué lamentable es, familia, que alguien como cristiano, como líder de un hogar, no tenga tiempo para instruir a sus hijos. Qué lamentable es que las familias tengan que verse en un dolor porque los hijos caminan por otros caminos. Cuando Dios nos dice instruye al niño, pues desde pequeño, para que el niño no se aparte de él, dice que se le instruya en sus caminos. O sea, en esos caminos en los que camina ese niño, o en los caminos de Dios, como usted quiera entender esa parte de la Escritura. Pero la instrucción tiene que estar ahí. Entonces los niños crecen sin la instrucción. Y yo he escuchado muchos padres, cuando yo les pregunto por sus hijos, hay padres que me dicen, es que tienen mucha tarea, es que tienen exámenes y tienen que estudiar, o es que tienen mucho trabajo y por eso ellos no se pueden congregar. Y hay un sinfín de cosas donde los padres se suman a los pretextos de los hijos. O es que estaba muy cansado y no se pudo levantar y no pudo pues venir a congregarse. Hay sinfín pues podríamos decir excusas que no tienen el valor suficiente o el peso suficiente, sino que simplemente el liderazgo del padre es un liderazgo pues que simplemente no está aplicado. Y yo no le quiero decir a usted que usted tenga que ser un padre rudo, un padre pues obsesionado por una autoridad. Simplemente tiene que buscar el equilibrio, donde sabe usted que puede lograr que sus hijos hagan lo que tienen que hacer. Mire, yo creo que entiendo bien la Escritura ahora cuando se habla de ministerios. Digo, teniendo este antecedente, cuando se habla de ministerios, por ejemplo, el capítulo 3 de Primera de Timoteo, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, solo vamos a ver el versículo 4 de Primera de Timoteo 3:4. Ahora, los requisitos para tener un ministerio de importancia, note bien para aquellos que digan, oh, yo quiero servir,
Yo quiero tener un ministerio. Yo quiero estar en esta área o estar en aquella. Este capítulo 3 de 1 de Timoteo, del 1 al 4, por lo menos, porque hay más versículos que continúan al 4, habla de los requisitos. Pero yo quiero solo leer el versículo 4. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces se está hablando de los requisitos de aquellas personas que anhelan un ministerio. Y dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces Dios está hablando de un liderazgo efectivo. Dios dice, ¿quieres un ministerio? Tienes que tener un liderazgo probado, efectivo, de que tienes un buen gobierno en tu casa. Y que tus hijos están en sujeción con toda honestidad, que son honestos, no corruptos. Que tus hijos andan en los caminos del Señor, que son obedientes. Y mire, voy a leerle otro pasaje que está en Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 6. También para aquellos que anhelan un ministerio o que quieren servir en algo. Dice Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 6, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, ¿cómo dice la primera palabra? La persona que sea irreprensible. Esto quiere decir que no tiene una razón como para que le digan, oye, tú eres esto o eres aquello. Es una persona intachable, irreprensible, intachable. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces note bien los requisitos de una persona que anhela un ministerio. Teniendo el antecedente de Aarón, de Elí, de Samuel, que sus hijos no estaban como que avalados para lo que tenían que hacer, ahora Dios establece en el Nuevo Testamento requisitos que nuestros hijos tienen que ser creyentes si queremos tener un ministerio, si queremos servirle a Dios. Dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Otro pasaje, es el mismo Tito 1, 5 y 6, pero en la Nueva Versión Internacional, leído desde otra versión, vamos a verlo. Dice, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. ¿Qué le está diciendo Pablo a Tito? Te di instrucciones. O sea, un buen líder instruyó a Tito para lo que iba a hacer Tito. De acuerdo, dice, con las instrucciones que te di. El anciano debe de ser intachable. Como decía el pasaje de Reina Valera, irreprensible. Aquí nos dice intachable. Esposo de una sola mujer. Sus hijos deben de ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. O sea, note usted que ahora los requisitos, antes estos hombres de Dios que no se preocuparon por el liderazgo, ahora Dios le dice, aquel que anhela un ministerio, tienes que demostrar que eres un buen líder si es que quieres tomar las cosas del Señor. Pero tu liderazgo debe de haber comenzado por tu casa. Y entonces debes de tener un buen gobierno en tu casa y debes de tener hijos obedientes que no estén acusados de disolución. Y aquí dice que estén libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Entonces dice, hijos creyentes. Dios tiene
una razón muy clara por hacerlo. Dios no quiere que se repitan las historias que no solamente trajeron una afectación a las familias, trajeron una afectación a su alrededor, porque cometieron injusticias. Imagínese un hombre que está anhelando un ministerio con hijos que son borrachos, que son adúlteros, fornicarios, que no tienen cuidado, que son maldicientes, y él tiene un ministerio. Ese ministerio no tiene el peso de un líder. Porque si Dios está dando estos requisitos para desempeñar un ministerio, entonces nosotros comenzamos por nuestra casa. Así de sencillo. Los líderes tienen que comenzar por su casa. Tenemos que ser buenos líderes, familia. Mire, algunas características. El líder no grita. El líder no ordena. El líder no amenaza. El líder no hace alarde de su autoridad. El líder no hace alarde de sus logros como, yo soy el que traigo aquí el sustento a la casa. Yo soy el que paga la escuela. Yo soy el que compra las cosas. No es ese un líder. No hace alarde de lo que él hace. Un buen líder reconoce la mano de Dios en lo que hay en casa. Reconoce el favor de Dios. Reconoce la ayuda de Dios. Reconoce la misericordia de Dios. Por eso, familia, tenemos que aprender a ser líderes. Líderes donde nosotros podamos guiar a nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan guianza, necesitan instrucción, necesitan consejería. ¿Cómo vamos a lograr eso con nuestros hijos? Pues dándoles apertura, dándoles la oportunidad de que ellos puedan acercarse a nosotros. Que no pongamos una barrera, que logremos un acercamiento de amigos donde ellos nos puedan decir qué es lo que pasa alrededor de ellos, si es que hay algo que pudiese estar estorbando su crecimiento o su madurez. Por eso Dios nos puso como líderes. Dios nos puso para que nuestros hijos encontraran en nosotros un padre que los escuchara, así como el Padre nos escucha a nosotros. Dios nos instruye, ¿no es cierto? La palabra de Dios está llena de instrucciones para que nosotros hagamos lo correcto. Entonces nuestros hijos necesitan un padre que esté cerca de ellos, que tenga tiempo para ellos, que tenga esos momentos de alegría juntamente con ellos. Yo no le voy a dejar la formación de mis hijos a nadie más. De verdad se lo digo. No se la voy a dejar. Yo voy a tomar esa responsabilidad porque es mi trabajo de líder, formar a mis hijos. Yo quiero que mis hijos, el día que instruyan a sus hijos, puedan decir, mi padre me enseñó esto. Mi padre fue un hombre apegado a la palabra de Dios y nunca permitió que yo hiciera esto. Yo quiero ser el instructor de mis hijos. ¿Sabe? Un buen líder no genera problemas. Un líder resuelve los problemas. Como padres, marcamos el camino a seguir como líderes. ¿Sabe qué? Yo imagino que un líder es como aquel que ya llegó a la cima de la montaña y ve a su hijo subiendo esa montaña. Pero esa montaña tiene como que áreas por donde la puede subir o riesgos, peligros. Y nosotros desde arriba podemos decirles que ya subimos esa montaña, podemos decirles cómo tienen que caminar en esta vida. ¿Qué peligros se pueden presentar en la escuela? ¿Qué peligros se pueden presentar en los trabajos? ¿Qué peligros se pueden presentar cuando nuestros hijos quieren salir a convivir con personas que no son creyentes? ¿Cuáles son los riesgos?
Es ahí donde nosotros como padres y como líderes marcamos el camino. Y yo le decía, un líder es el que ha alcanzado la cima. Es el que ha logrado llegar a la meta y sabe todos los obstáculos que hay para llegar a esa meta. De manera que un buen líder tiene que motivar, tiene que animar, tiene que ayudar a sus hijos a avanzar, tiene que prepararlos. La mejor preparación que yo le puedo dejar a mis hijos no es darles un carro o quizás lucho por tener una casa. Eso es bueno, no le voy a decir que no lo haga, pero no es todo. A lo mejor yo digo, les voy a dar una buena carrera. Perfecto, está bien, hágalo. Y déles maestría, y déles doctorado, y déles todo lo que usted pueda darles. Pero en las cosas del Señor, no pierda de vista que usted tiene que instruirlos. Así como le pone atención a ellos para que ellos se preparen, usted va a hacer un trabajo excelente. Quiero hablarles de otros hombres que sí fueron buenos líderes. Por ejemplo, Noé, Hebreos 11:7. Quiero que lea conmigo Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su fe le hizo prepararse para salvar a su familia. Un buen líder. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este fue un gran líder. Voy a hablarle rápido de otro líder, Josué. Josué, cuando llegaron a la nación que Dios les había dado, la tierra prometida, se encontraron con dioses, con ídolos, con aquellas cosas que ellos no habían visto, y vio al pueblo distraído. Y él tuvo que confrontarlos. Y en Josué 24:15 hay una declaración de Josué muy clara. Josué 24:15. Dice, y si mal os pareciere servir al Señor, escogeos hoy a quién servir. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. O sea, confronta a Israel. Y les dice, si mal os parece servir al Señor. O sea, les dice como, ¿qué le está pasando? ¿Qué les está pasando? Y en la parte final de este versículo dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un líder que decidió por toda su casa servir al Señor. Estos son los líderes que tenemos que ser nosotros. En Jeremías 35, 1 y 6, casi se lo voy a leer nada más, o casi se lo voy a explicar, porque es una lectura un poco larga, son 6 versículos. Resulta que había una familia que se le conocía como los recabitas. Esta familia, en este capítulo de Jeremías 35, 1 y 6, su padre les había ordenado no beber vino. Y entonces un día el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa de los recabitas y ponles copas de vino y diles que lo beban. Y ellos no lo hicieron. Y dice el versículo 5, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Versículo 6, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Y no lo hicieron. No lo hicieron. ¿Por qué?
porque su padre había sido un gran líder y les había advertido acerca del mal que produce el vino. El vino destruye familias, destruye vidas, destruye la salud, destruye todo el entorno, destruye toda la economía, destruye toda la vida de una persona y de una familia. Destruye todo lo que hay, su vida espiritual. Tal vez si en ese momento hubiera habido drogas, yo creo que les hubiera dicho a este padre, tengan cuidado de esta y de esta y de la otra. Y su hijo y sus hijos no lo hicieron. Y dijeron ellos, ni nosotros ni nuestros hijos. Qué gran líder, qué hombre de Dios. Yo quiero dejarte esto, familia, en tu mente y en tu corazón. Conviértete en un buen líder en tu casa. Rectifica las cosas que no estás haciendo bien y construye una familia sana, fuerte, que te admiren como un hombre líder de familia, que vean que Dios está contigo en tus proyectos, que vean que eres un hombre decidido o una mujer decidida. Por favor, propóntelo. Tú lo puedes lograr con la ayuda de Dios. Acuérdate, la Escritura dice, todo es posible al que cree, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te lo propones, lo lograrás y salvarás a tu familia. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero agradecerte por esta oportunidad que nos das de comunicarnos con tu pueblo. Te pido tu bendición para ellos. Ayúdalos, dale la facilidad, la oportunidad de ser buenos líderes para que salven a su familia. Te pido tu bendición para ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia. Hasta pronto.